One Family Praise TV, integrando la familia. Hoy vamos a reflexionar sobre varios principios de la unidad del Espíritu. Principios de la unidad del Espíritu. Porque la unidad en el Espíritu es una unidad exclusiva. No es como ninguna otra unidad que el mundo quiera procurar. El versículo 1 primeramente nos dice que para ser uno debemos santificarnos en la palabra de Dios. Dice el primer versículo, lo dice bien claro, que caminemos como dignos de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué significa esto de dignos de la vocación? Una vida digna del llamado de Dios en nuestras vidas. Es una vida íntegra. Que lo que decimos y predicamos y hemos aprendido es lo que vivimos. Que no decimos una cosa y vivimos otra. Que caminamos al mismo nivel de la revelación que tenemos de Dios en su palabra. Una vida digna del llamado que hemos recibido de Dios. Es una vida de integridad. Así que para ser uno en el Espíritu, tenemos que santificarnos en la palabra de Dios. Aquí puede llegar mucha gente, a un local puede llegar muchas personas. A una reunión de la iglesia puede llegar mucha gente. Pero la unidad del Espíritu no es la cantidad de personas, ni el grupo, sino que estemos dispuestos a ser santificados por la palabra de Dios. Que seamos capaces de vivir de acuerdo a la autoridad de la revelación de la palabra de Dios y no bajo nuestros criterios. Por eso, la unidad del Espíritu se diferencia a la unidad del mundo. Como dije ahorita, el mundo se une por conveniencia, pero la iglesia se une en obediencia a la palabra de Dios. Bien importante esto. Número 2, el versículo 2 dice que debemos ser humildes, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. En otras palabras, para ser uno, según el Espíritu Santo, tenemos que ser capaces de tener buenas relaciones interpersonales unos con otros en la iglesia. En algunas circunstancias, no. Lo dice bien claro, siempre. Siempre humildes. Vamos a ser humildes, ¿sabes cuándo? Cuando tenemos la oportunidad de ser orgullosos. Cuando se nos toca ese lado de nuestro ser que nos incomoda, que nos hace sentir que nos están despreciando o que nos están aplastando. Ese momento en que tenemos la oportunidad para ser humildes y no humillar al que nos quiere humillar. Tenemos que ser siempre humildes, siempre amables, siempre. En el momento en que más nos están molestando, ahí es que tenemos que ser amables. En el momento en que deberíamos de explotar en impaciencia, ahí es que tenemos que ser pacientes. Tolerantes unos con otros en amor. Ser capaces de soportar y amar en toda circunstancia a nuestro hermano y a nuestra hermana. Buenas relaciones. La unidad del Espíritu Santo se forja con buenas relaciones unos con otros. Todos tenemos que tener esta actitud de humildad, de amabilidad, de paciencia, de respeto unos por los otros. Si no podemos desarrollar esto, no podemos desarrollar la unidad del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que un discípulo radical se santifica en la palabra para ser uno y vive manteniendo buenas relaciones unos con otros. ¿Ok? Número 3, el versículo 3 lo dice bien claro. Que debemos esforzarnos en mantener la paz. Esfuerzo. La unidad del Espíritu requiere un esfuerzo de nuestra parte en mantener relaciones de paz. Así que esto implica un sacrificio. Un sacrificio a veces de nuestro punto de vista, nuestra opinión. Para que sea el que gane, sea la opinión del Espíritu. El deseo de Dios, el corazón de nuestro Padre, el bien común de la iglesia. ¿Cómo se logra esto? Si todos mantenemos un espíritu perdonador, el deseo constante y la disposición constante de perdonar al que nos ofende.
Si desarrollamos la actitud constante de perdonar al que nos ofende, podemos mantener el vínculo de la paz. Como nuestro Señor dice, perdonen a aquellos que los ofenden para que también vuestro Padre los perdone sus ofensas. Número 4, los versículos 4 al 6 dicen claramente que para ser uno debemos comprender y aceptar lo que nos une. Y suena como redundante. Pero si no sabemos qué es lo que nos une, qué cosas nos unen, no podemos ser uno. Tenemos que saber en qué se basa nuestra unidad. Nuestra unidad no se basa en que nos caemos bien, porque el día en que nos caigamos un poquito mal, se rompe la unidad. El día en que haya algo que nos molesta del hermano, se rompe la unidad. Nuestra unidad no se trata de que me hiciste un favor y yo te debo un favor. Nuestra unidad no se trata de ninguna cosa humana, sino que nuestra unidad se trata de cosas establecidas por Dios en el reino celestial. Se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuimos llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Así que estas son las cosas que nos unen. Hace unos tiempos atrás, el año pasado yo creo, predicamos bajo el tema ¿qué nos une? No sé si se acuerdan de ese tema. ¿Qué nos une? Pregúntale que tienes a tu lado, ¿qué nos une? Pues mira, nos une que somos un mismo cuerpo, que tenemos un mismo espíritu, que también fuimos llamados a una sola esperanza, que tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Eso es lo que nos une. ¡Wow! ¿Por qué se rompe la unidad de la iglesia? Porque nos empezamos a enfocar en las cosas que desunen, en las cosas pasajeras que son débiles. Pero el cuerpo de Cristo no es débil. El Espíritu Santo de Dios no es débil, es todopoderoso. La esperanza que tenemos es segura. Nuestro Señor es todopoderoso. La fe que tenemos es poderosa. El bautismo que hemos recibido es transformador. Y nuestro Padre es el creador del cielo y la tierra. Poca cosa, ¿verdad? Casi no estamos diciendo nada. Estamos diciendo algo tan grande que si nos enfocáramos en estas cosas, la iglesia no tuviese problemas para la unidad. Pero nos estamos enfocando en cosas pasajeras. Nos dividimos por doctrinas y no doctrinas fundamentales. A veces por coma y punto y cosas insignificantes. La iglesia se divide por estilo. Hermanos, la iglesia se divide hasta por la forma de saludar. Porque unos dicen te bendigo y otros dicen Dios te bendiga y otros dicen bendecido. Y la gente se siente dividida por el saludo. No hay un saludo mejor que otro. No hay un saludo mejor que otro. La próxima generación de mis hijos se van a inventar otro. Escríbalo ahí. No soy profeta ni hijo de profeta, pero la próxima generación se va a inventar otro saludo y el te bendigo va a pasar de la moda. Va a pasar. Porque lo único que va a permanecer no son los estilos, ni las modas, ni las maneras en que llevamos a cabo el ministerio, ni la interpretación a veces de ciertas cosas, sino lo que va a permanecer es la palabra de Dios eterna. Diga aleluya, diga algo. ¡Aleluya! Mire, hermano, ¿qué quiere decir todo esto que hemos leído ahí? Que si un solo Señor, un solo bautismo. Aunque la Biblia nos exhorta a la lealtad a nuestra iglesia local, debemos comprender que pertenecemos al cuerpo de Jesucristo, que es global. Quiero decir con esto, usted puede amar mucho One Family Praise, y yo amo One Family Praise, y amo a los hermanos de One Family Praise.
¿Mm? A los que están y los que no están, y los que han estado y no están. Los amo. ¿Por qué? Porque no pertenecen a cualquier cosa. Pertenecen al cuerpo de Jesucristo, lavado por precio de sangre. Así que los amo, los que están aquí y los que están allá, y los que no conozco, los que han muerto y los que viven, porque somos uno en Cristo Jesús. Claro que sí. Amamos a los que murieron, porque la Biblia dice que no murieron, viven delante de Dios. Y un día nos vamos a encontrar con los 12 apóstoles del Señor, excepto Judas. Ese yo no lo quiero ver ni en pintura. Todos los demás allí van a estar. Y un montón de personas, siervos y siervas de Dios, que hay que decirle usted y tenga, valientes, hombres de Dios, mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque dieron su vida por Él. Y no están muertos, están vivos. Están vivos delante de Dios. Amamos la iglesia y pertenecemos a ella. Más que pertenecido a la iglesia One Family Praise, a la iglesia La Roca de Jesucristo incorporada del lodo escupido que Él sana a los enfermos, incorporado. Usted tiene que pertenecer a la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. La iglesia global, el cuerpo de Jesucristo en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en el este, en el oeste, en todas partes. Sentirse que pertenece a la iglesia de Jesucristo con diferentes culturas y con diferentes maneras de vivir. Somos una iglesia. Una iglesia. Y no tengo nada en contra de las personas, ni esos nombres, ni nada que es por estilo. Porque somos bien creativos. Pero en el reino de los cielos no va a haber One Family Praise. En el cielo de los cielos no va a haber la iglesia tal incorporada. Con todos los miles de nombres creativos que ponemos. Va a ser la novia, la esposa del Cordero. Denle un aplauso al Señor. Si nos viéramos así, no nos viéramos como que, este es el hermanito pentecostal. Oh, aquel es el bautista. No, aquel es el discípulo. No, aquel es el qué sé yo ni qué. No, esto hermano, lavado por la sangre de Cristo. Que mucho nos dividen los nombres. A veces nos dividen hasta los ministerios, ¿no? Tú perteneces al ministerio de música, yo pertenezco a la danza. O yo soy profeta, yo soy maestro, y yo apóstol. ¿Y? Esto lo tomamos a chiste, pero es bien serio. Nos reímos para no llorar, pero la realidad es que hemos ofendido a nuestro Dios con las niñerías de la iglesia. Es un buen mensaje, apúntalo ahí. Quiero predicarlo un día, las niñerías de la iglesia. Las niñerías de la iglesia. Sí, esa competencia, esa rivalidad carnal no debe ser. ¿Quién es el grande? Dios. ¿Quién es el grande? Dios. ¿Y qué somos nosotros? Hijos, hermanos, consiervos. Cuando, mírate esto, y esto está bien poderoso para aquellos que les gusta sentirse bien grandes. Cuando el apóstol Juan se iba a postrar delante del ángel, que yo sepa acá, los ángeles son más grandes que los seres humanos, tienen más poder, bíblicamente hablando. Un ángel es todo el tiempo sobrenatural, nosotros somos naturales, estamos sometidos a carne. Cuando el apóstol Juan vio la grandeza y la maravilla del ángel que le estaba dando la revelación, y dice que se fue a postrar, y el ángel le dijo, frena ahí, no lo hagas, porque yo soy consiervo. Soy, en otras palabras, estoy igual que tú, sirviendo a Dios. Igual que tú, sirviendo a Dios.
Mire, mi hermano, ¿qué significa esto de la unidad de un solo cuerpo, un solo espíritu? Que hemos recibido el bautismo con un mismo espíritu. ¿Qué mal hacemos cuando menospreciamos el mover de Dios? Porque no estamos acostumbrados a Él, porque no se parece a lo que comúnmente vemos en nuestro grupo. Qué mal estamos cuando criticamos el mover de Dios en las iglesias. Porque es un solo espíritu. Ahora Él hace diferentes cosas y opera como Él quiere según la necesidad. Hemos recibido un bautismo con un mismo espíritu. Y hay tanta cosa hoy que se dice. Pero usted no va a fluir, la iglesia One Family Praise no va a fluir en la unción del pastor Freddie Miller. Va a fluir la unción del Santo de Israel. Porque es un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Es la unción de Él la que cuenta. No va a fluir en la bendición mía, va a fluir en la bendición del Padre Celestial. Tenemos una esperanza común, la cual es celestial y no terrenal. Pero eso también está siendo hoy día cuestionado. Porque los hombres ponen la esperanza en las cosas materiales, ponen la esperanza en las edificaciones, ponen la esperanza en un edificio. Pero no se trata de poner la esperanza en las cosas terrenales, ni lo que podamos alcanzar humanamente. Se trata de poner la esperanza en lo que vamos a tener después de aquí. Después de aquí. Mire, hermano, las predicaciones modernas, tenga cuidado, porque muchas de ellas nos quitan la esperanza del reino de los cielos y nos enfocan solamente en el aquí y en el ahora. Y Jesús dijo que aquí vamos a tener muchas bendiciones, pero no se queda aquí. Nuestra verdadera esperanza es cuando todo esto se acabe. Nuestra verdadera esperanza es el reino de los cielos, un reino inconmovible, algo bien diferente a lo que está aquí, a lo que estamos viendo ahora. El reino de los cielos es perfecto. Yo pienso que muchos de mis hermanos aman demasiado la vida en el mundo. Y eso es triste. Y no es que no amemos nuestra vida y la valoremos, pero la Biblia dice que la vivamos como si no perteneciéramos a este mundo. Que anhelemos las cosas de arriba, que nos enfoquemos en la patria celestial, que caminemos como viendo al invisible, que miremos la patria celestial, que busquemos la nueva Jerusalén, que pongamos la vista en el monte de Sión. Si nos enfocamos en esto, no va a haber mártires. Nadie va a querer morir por Cristo, porque estamos enfocados en esto, en aquí, en el ahora. Pero si nuestra meta es allá, entonces vamos a vivir como Él vivió. Cada instante para darle gloria a Él, cada segundo para exaltar su nombre. Porque no sabemos cuál va a ser el último segundo para glorificar su nombre aquí en la tierra. ¿Y sabe qué? Cuando usted pase de muerte de esta vida a la vida eterna, ese instante usted debe decir y tener en su conciencia que lo último que usted vivió, lo vivió para su gloria y que estaban las cuentas claras con Dios. Que estamos todos bajo el señorío de Cristo. Esto es algo que predicamos y enseñamos, y vuelvo y repito, no son los pastores los que se enseñorean de la iglesia, no son los maestros, ni los profetas, ni los apóstoles, ni ninguno de los ministerios los que dominan la iglesia de Cristo. El que domina la iglesia es el Señor Jesucristo. Estamos sometidos bajo el señorío de Él, no el nuestro. Somos responsables de un cuidado para Él.
Por lo tanto, todo el tiempo, todos estamos sujetos a ser llamados a cuentas por la palabra de Dios. Todos. La iglesia también ha de ser juzgada. Nuestro trabajo ha de ser juzgado para recompensa, dice el Señor. Por las cosas malas que hemos hecho, vamos a tener que pagar por ellas. Van a contar, no para perdición, pero el Señor nos reclama que hagamos las cosas de acuerdo a su palabra. Nos reclama que vivamos en excelencia de acuerdo a su palabra, que tratemos a los hermanos y a la iglesia con la actitud del buen pastor. Estamos bajo el señorío de Cristo. Eso nos une. Que hemos creído lo mismo y que tenemos una fe común. ¿Centrada en qué? ¿En qué se basa nuestra fe? En Cristo. En la revelación de Cristo, lo que hemos conocido de Jesucristo. Por eso estamos aquí. Eso es lo que nos une como iglesia. Que al ser bautizados en las aguas, dimos un mensaje público de que nos arrepentimos de nuestros pecados y que decidimos una vida nueva. Eso nos une. La conversión. El día que decidimos entregarle la vida a Dios para vivir para Él. Eso nos une. Eso es lo que tenemos en común. Ahora bien, sabiendo estas cosas, no todo el que está es. Y no todo el que es, está. ¿Nos toca a nosotros juzgar? No. Pero sepa que no siempre la unidad es con todos los que están. La unidad del Espíritu es con los que quieren hacer la voluntad del Padre. La unidad del Espíritu es con los que quieren hacer la voluntad del Padre. Estos versículos reflejan que tenemos un mismo Padre y que estamos bajo la autoridad máxima de Él y que debemos considerarnos hermanos sujetos a Él. Solemos llamarnos padres espirituales y madres espirituales, pero tenga cuidado. Ninguno que no sepa, ninguno que no esté bajo la autoridad del Padre puede ser padre. Ninguno que no esté bajo la autoridad del Padre Celestial puede ser madre espiritual. Ninguno. Porque no vamos a modelar nuestra maternidad y nuestra paternidad espiritual. Tenemos que proyectar la paternidad de Dios en nosotros. Criamos no nuestros hijos propios, sino los de Él. Discipulamos no nuestros propios discípulos, sino los de Cristo. Eso decíamos esta mañana. Esto nos hace más que responsables en la manera en que hacemos las cosas. Y convierte nuestro trabajo en algo más que delicado. Porque tenemos que dar cuenta de todo lo que hacemos. En esta iglesia hay una autoridad máxima. ¿Sabe cuál es? El Padre Celestial. Él es. Esta es la casa del Padre Celestial. Mire, hermano, a mí no me interesa que me honren, ni que honren a mi esposa. Me interesa que honren al Padre Celestial. Ahora, si usted honra a Dios, va a querer honrar a su hermano. Es que el protagonismo tiene que ser de Dios. Tiene que ser de Dios. Que ese Padre se manifiesta en todos los hermanos. Y que por eso también nos sujetamos unos a otros. ¿Por qué tenemos que ser obedientes unos a otros y sujetarnos unos a otros? Porque el Padre no solamente se manifiesta en el pastor, en la pastora, ni en el líder del ministerio. El Padre se manifiesta en todos los que hacen la voluntad del Padre. El Padre opera en todos los hermanos lavados por la sangre de Cristo.
Esa es la iglesia. ¿Por qué la iglesia depende tanto de los líderes espirituales? Por la niñería, por la inmadurez, por vivir la vida espiritual a medias, por la mediocridad espiritual, por el pecado oculto. Pero el deseo y la voluntad de Dios no es que seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos y seamos dadores, productores, creadores con nuestro Padre Celestial. ¿Creadores de qué? De vida, de bendición. Hacedores de la palabra de Dios. Obreros de su reino. Puedes ver, mirar a tu hermano y decir, mi Padre está también en mi hermano. Mi Padre Celestial está en él. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que Él está en todos. Y por medio de todos. Y sobre todos. Yo tengo que reconocer cuando el Padre me está hablando a través de mi hermano. ¿O acaso somos orgullosos? Pues si lo somos, hoy día tenemos que morir y reconocer que aún a través de un niño el Padre Celestial habla. Habla y nos exhorta. Eso nos une. Eso nos une. No nos une el logo, porque eso vamos a cambiarlo. Ay, cuántos hermanos en la iglesia se enojan cuando cambian el logo. O cuando le cambian la pintura al local. A mí me gustaba cuando era azul. Y si un día nos da con pintar verde, me voy de la iglesia. ¿Ah? Niñerías de la iglesia. Nos toca vivir en la unidad del Espíritu, en cosas que son más grandes que nosotros mismos. Y déjame decirte que por esas cosas tenemos que estar dispuestos a morir. Versículos 12 y 13 sigue ampliando este tema de la unidad del Espíritu Santo. Y nos deja saber que para también vivir en unidad tenemos que permitir, recibir y reconocer. Diga conmigo, permitir, recibir y reconocer. ¿Qué cosa? La operación de los dones de Cristo. Aquí en estos versículos, en el 12 y el 13, se mencionan los dones de la ascensión de Jesucristo. ¿Que cuáles son? Apóstol, evangelista, pastor y maestro. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cada ministerio dado por Cristo tiene una misma meta. Por lo tanto, se supone que estos ministerios trabajen a favor de la unidad. Y escríbalo allí. No lo digo yo, lo dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Si un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no trabaja a favor de la unidad de la iglesia de Jesucristo, no tiene autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Abra su Biblia ahí, Efesios capítulo 4, versos 12 y 13. ¿Lo tiene ahí? Búscalo conmigo. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Espérate, que tengo que leértelo desde el 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad. ¿Para quién trabaja el apóstol? ¿Para qué? ¿Cuál es su meta? La unidad. ¿Para qué trabaja el profeta? ¿Cuál es su meta? La unidad. ¿Para qué trabaja el evangelista? ¿Cuál es su meta? La unidad del cuerpo de Cristo. ¿Para qué trabaja el pastor? ¿Para qué trabaja el maestro? Para unificar el cuerpo de Cristo. Cada ministerio tiene una misma meta.
es la meta común de los ministerios. Todo ministerio en la iglesia, todo ministerio de adoración, ministerio de arte, ministerio de protocolo, ministerio de hasta de estacionamiento en los carros, lo que sea, que servicio que se haga en la iglesia, ¿ah? Limpieza del local, X o Y, menciónelo, créelo, invénteselo. Es la idea, la unidad de la iglesia. Preparar al pueblo para que haga las obras del Señor en unidad. Edificar al cuerpo de Cristo en unidad. Traer al cuerpo a la unidad de la fe. Que podamos conocer todos al Hijo de Dios de una misma forma, en unidad. Llevar al creyente a la madurez para que seamos uno. Y esto es bien interesante. Lo que impide que la unidad sea perfecta es la inmadurez. Escríbalo ahí. Lo que impide que la unidad del cuerpo de Cristo sea perfecta es la inmadurez de los miembros. Véalo en un cuerpo físico, por ejemplo. Si usted desarrollara cabeza y no cuerpo, ¿fuera un qué? Un cabezón. Si desarrolla una mano y no un cuerpo, pues sería un manón. Eso es chiste, no olvides de eso. Lo que quiero decir con esto es... Lo que quiero decir con esto es... Hay que hacer reír. ¿Ah? Que muchas veces la inmadurez de ciertas áreas del cuerpo refleja, no permite que seamos funcionales y trabajemos en unidad. Suena gracioso como lo dije, pero tiene sentido espiritual. Es importante que crezcamos a la par. Usted se imagina un cuerpo donde todo esté bien, pero no le salgan dientes, porque la encía y la boca se quedó como la boca de un bebé. No puede comer, no se puede alimentar, no puede masticar. Dependerá de la leche toda la vida. La inmadurez impide la unidad perfecta. Pero ¿qué hacen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Trabajar en la madurez para que lleguemos a la unidad. Jeje. No es fácil soportar a los ministerios. No es fácil soportar a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No es fácil soportarlo. ¿Por qué? A veces nos caen mal porque nos llevan a la madurez. Porque queremos seguir bebiendo leche y dicen, no, ya es tiempo de comer vianda. Es que no me gustan las viandas. Saben malas. Pues ya es hora de comer viandas. Ya es hora. Ya es hora de la madurez. Llevar a los creyentes a la madurez y llevar a la iglesia a la plenitud hasta que todos seamos como Él. De la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso. Pero tenemos que tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión? Permitir, recibir y reconocer la operación de los dones de Cristo. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué trabaja un apóstol? Un apóstol es un enviado con una misión. El apóstol es un enviado con una misión. Un misionero enviado a establecer iglesias es un apóstol. Un enviado con una misión. Lo que importa aquí no es el título, sino su función. Lo que hace. Si usted lee las epístolas, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él no dice, el apóstol Pablo.
En otras palabras, él le daba más énfasis a su trabajo. Su trabajo. No decía, yo soy el apóstol Pablo. Él decía, Pablo, apóstol de Jesucristo. Muy, muy diferente una cosa y la otra. Por eso al verdadero ministro no le importa que lo llamen por su nombre. No le importa. Porque su poder no reside en el título. Reside en la función que Cristo le dio. No es decir que uno es, sino era hacerlo lo que lo hace a uno. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y que ese trabajo dé el fruto de la unidad del cuerpo de Cristo. Que el trabajo produzca la madurez. Que el trabajo produzca el crecimiento, que el trabajo produzca la edificación, que el trabajo produzca que cada vez se levanten, se reproduzcan los ministerios en la casa de Dios. Que los creyentes vivan en la plenitud de Cristo, en santidad, en pureza, en integridad. Ese es el trabajo de los ministerios. ¿Para qué está el profeta? El profeta en el Nuevo Testamento tiene la capacidad de, por revelación del Espíritu Santo, ver el futuro y guiar a la iglesia en las visiones del Espíritu para alcanzar los planes específicos de Dios para ese tiempo. ¿Existen hoy? Claro que sí. Pero si ellos no funcionan para la unidad de Cristo, son disfuncionales. La unidad del cuerpo. Si no funcionan para la unidad del cuerpo, son disfuncionales. El evangelista es un predicador de la palabra que declara el mensaje del evangelio y proclama a Cristo crucificado y resucitado con poder. Su mensaje es sencillo, pero el poder que el Espíritu Santo respalda a este ministerio es para ganar almas y que crezca el cuerpo de Cristo. Así que el evangelista que predica y que enseña o que ministra y no hace que el cuerpo de Cristo crezca y crezca en unidad, no está trabajando, es disfuncional. No está trabajando en el orden de Dios, es disfuncional. El pastor, nos toca la agüita a nosotros pastores ahora, prepare, saca la sombrilla. El pastor y el maestro. Algunas versiones de la Biblia dicen pastor y maestro, otras dan a entender como si fueran dos diferentes. El pastor cuida, vela por el rebaño, mantiene la integridad espiritual de la iglesia. Vela por la santidad, vela por la pureza, vela porque esté el rebaño estable, seguro, comiendo pastos frescos de la palabra de Dios. Se mantenga saludable espiritualmente. Es una responsabilidad de supervisión de la obra de Dios. Que todo fluya en el orden de acuerdo a la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad como pastores. El maestro. La Biblia dice, no se hagan maestros muchos de ustedes porque podrían recibir mayor condenación. Porque lo que enseñamos tiene que estar 100% a la par de la revelación de la Escritura. Porque podemos confundir y dividir por nuestras enseñanzas. ¿Qué tenemos que hacer entonces como ministros, como líderes? Personas que decimos tener un ministerio. Tenemos que orar. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que depender del Espíritu. Tenemos que ser responsables a la hora de escudriñar la palabra y saber que lo que estamos enseñando está de acuerdo al corazón de nuestro Padre Celestial. Para que produzcamos el fruto de la unidad del Espíritu. La Biblia revela en el versículo 15 que debemos ser uno, que para ser uno debemos vivir en la verdad con amor. Pero creo que cuando Él especifica con amor, es que tenemos que tener cuidado a la manera en que nosotros expresamos el mensaje.
tenemos que amar antes de predicar. Tenemos que amar antes de hablar. Tenemos que amar a la gente, amar a Dios y amar a las personas antes de hablar. Porque no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Esperamos que esta enseñanza haya sido una bendición de Dios para usted y su familia. Para suscribirse al boletín gratuito Familia de Fe, encontrar otros recursos del ministerio y bajar episodios pasados, visite nuestro sitio web adoremosenfamilia.com.